Pero voy a seguir con los mensajes. Como veis, con todo mi lenguaje estoy cogiendo el bisturí y estoy diseccionando el cáncer que hay aquí. Se le baja el sueldo a los funcionarios. Se fastidia. Se fastidian los funcionarios, no trabajan. Están pensando en un funcionario de aquellos que venían en la codorniz, sus manguitos, sus viseras. Pero los funcionarios son, aparte de los cuerpos y seguridad del Estado, los médicos, enfermeras y personal de la sanidad, los profesores, los carteros, los que atienden a los ancianos, y los funcionarios son inmensos. Por cierto, tenemos menos funcionarios que la media de la Unión Europea. A ver si lo vamos pillando. Menos. Los funcionarios. Y termina la degradación mental en hacer la siguiente aberrante afirmación. Es que tienen el privilegio de trabajar. Es decir, un derecho, que es el derecho al trabajo, se transforma en privilegio. ¿Qué retorcimiento de mente hay que tener para hacer esa afirmación? La hacemos nosotros, nos la han metido en la cabeza. Tú te callas que eres un privilegiado. ¿Por qué? Porque tienes trabajo. ¿Qué es eso de un privilegio? Es un derecho constitucional. Está en la Constitución española. Pero nos han metido en la cabeza que son unos privilegiados, así que a callar. Pero hay algo más. Cuando castigan a determinado colectivo, que se fastidien, que se joroben, por no decir una palabra malsonante, pero que explicita muchas cosas. Eso estriba en una mentalidad que le gusta la igualdad, pero en el fango. Le gusta la igualdad abajo, no hacia arriba. Pues la igualdad hacia abajo, eso es un pensamiento rastrero, propio de esclavos, que quiere que los demás sean tan esclavos para estar entre los demás. Esa igualdad en la miseria, si yo paso hambre, que los demás paso hambre, es propia de una mentalidad esclava. Claro, esto es la formación de una mentalidad sumisa. Nos van uniformando mediante mensajes, mediante consignas. Otra, los sindicatos no debieran cobrar ninguna subvención. Yo me apunto. Pero un momento, ¿vale? Los sindicatos no cobran ni un duro. Los partidos políticos tampoco. Apuntado. ¿Ya está? Vamos a ver, señores empresarios, en cuanto ustedes se benefician de lo que se llaman exacciones, deducciones, bonificaciones y dinero que ustedes reciben y en algunos casos trincan, ese que se sigue manteniendo. Señores banqueros, ustedes que cuando han tenido crack como consecuencia de su mala política bancaria han recibido del Estado, como en este caso de Bankia, ¿ustedes qué? Y con todo respeto a las creencias, señores de la Iglesia jerárquica, que siguen cobrando dinero incluso cuando dijeron en el año 1979 que ya se acabó, ya han pasado unos cuantos años, ¿ustedes qué? O ustedes que le están robando al erario público. Hablo de futbolistas que cogen y declaran en países cuando si son tan patriotas tenían que hacerlo aquí. Pero los aplaudimos porque son unos genios del balompié. A ver si nos vamos espabilando. O ustedes, cantantes famosos, que declaran sus impuestos en Miami y en otros sitios. ¿Ustedes qué? Pero es curioso. Partidos políticos y sindicatos y el resto se van. Esta operación es muy vieja. Esta la hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando sentía que había ofendido a Yahvé Dios, hacía una cosa muy sencilla, muy curiosa. Cogía un cordero, iban a una ceremonia, todo el pueblo ponía las manos y descargaba los pecados en el cordero. Llegaba el sacerdote y lo apuñalaba. Hemos acabado, he aquí la víctima propiciatoria. Esa transferencia de responsabilidad a otro para escaparse de buscar el auténtico responsable es lo que uniforma nuestros pensamientos. Y seguimos tragando y seguimos cayendo en el garlito. Pero hay más. Pues si esto fuera poco. El porvenir que se presenta es un porvenir que una vez que pasemos la crisis, ¿por qué decir una vez que pasemos la crisis? Vamos a estudiar un poco
a ver hasta dónde llega. Cuando yo estudiaba Historia de la Economía en la Universidad de Barcelona, el catedrático, que era un hombre conservador, pero era muy honesto intelectualmente, casos se dan, nos decía, don Valentín Vázquez de Prado, vamos, nos decía, miren ustedes, el sistema capitalista es un sistema que lleva en sí una enfermedad, es la crisis. Entonces él hablaba de los ciclos de las crisis. Y había un economista que en esto había brillado a gran altura, murió en 1950, Joseph Alois Schumpeter. Este afirmó que el sistema capitalista, las crisis, forman parte de su naturaleza y que desde luego, dijo él, que él era capitalista en su mentalidad, moriría de éxito el sistema. Atención a la expresión, moriría de éxito. Vayan ustedes trasladando esto a la época en que estoy hablando. Pues bien, ¿qué mantenía Schumpeter? Que la cosa era muy fácil. El ciclo económico comenzaba, la economía está en un punto, arriba, es el momento del auge. Comienza un momento de recesión, un momento de depresión, se toca fondo y volvemos a recuperarnos y vuelta a empezar, es el círculo. Claro, hay un pequeño detalle que pasa desapercibido a los ojos del observador. Cuando se toca fondo y se empieza a recuperar, ha pasado algo que la gente no quiere reparar. Se han cerrado empresas, se han despedido a trabajadores. Por tanto, ¿por qué? Muy fácil. Esto lo dijo un chiquillo llamado Carlos Marx, un tontorrillo que no sabía lo que estaba diciendo, allá en el año 1847, conjunto con Engels, escribe el Manifiesto Comunista. Cosas de estos rojos. Es el que habla del sistema capitalista y de sus crisis. Que cuando llega abajo, necesita recuperar la tasa de ganancia, tiene que cambiar las infraestructuras de sus estructuras de fábrica, tiene que echar trabajadores, sustituirlos por máquinas o por otros trabajadores, se quedan en el paro y claro, hay recuperación. Hasta que nuevamente hay una crisis de sobreproducción, se produce más de lo que la gente consume, hace falta y vuelta a empezar. Pues bien, hay quien sigue creyendo que esto va a ser así, que está tardando, puñeta, pero va a ser así. Sin embargo, ya no va a ser así. Ya no hay posible recuperación. Y vamos a explicar por qué. El discurso del señor Rajoy y el discurso de otros señores está siempre cuando nos recuperemos. Y al aire de cuando nos recuperemos es como la fe religiosa de ya nos salvaremos, ya nos salvaremos, ya nos recuperaremos, ya vendrá el día de la gloria, que nunca llega, ni va a llegar. ¿Por qué? Durante un tiempo, la economía del mundo ha estado dirigida y potenciada, la economía capitalista, que hay otro tipo de economía, no hablo solamente de la socialista, sino de otros países de otro tipo, ha estado impulsada por la gran economía capitalista. Esta radicaba su poder en Occidente, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Japón y unos cuantos países más. Eran los que mandaban. Invadían con sus productos los mercados, se traían las materias a bajo precio, tenían tasas de ganancia que le permitía dar una migaja a los trabajadores, los cuales se creían que estaban en el mejor del mundo e ignoraban que era a costa de los trabajadores que estaban en otra zona. Eso no se quería ver, mejor cerrar los ojos. Pero el caso es que de pronto el mundo evoluciona y el capitalismo llega a todo el planeta, a todo el mundo. Y aparecen potencias económicas, China, Brasil, Rusia, India, Turquía y otros países. Y empiezan a producir. Y empiezan a producir y a llenar de productos en una tremenda competencia con la antigua Occidente. Claro, que la culpa también, o la responsabilidad, diríamos ser de la culpa, no me gusta, está en la propia Occidente. Un caso. ¿Cómo podemos quejarnos de que haya paro en España cuando los empresarios del textil catalán construyen fábricas de tejer en Casablanca? Se llama deslocalización empresarial. Trasladan la fábrica allí donde la mano de obra es más barata. Pues bien, las primeras empresas que van a China son norteamericanas y españolas. Roca, por ejemplo, de los sanitarios, tienes fábricas allí. Por tanto, se van a China,
con una mano de obra muy barata y muy explotada, la verdad hay que decirla, pero claro, ¿cuál es el horizonte? El horizonte es que un día dicen en Occidente, señores, denle ustedes a sus trabajadores derechos humanos. ¡Qué misericordiosos! No. Es que saben que el precio de producción del coste en China es más barato y por tanto que le den los derechos a los chinos para que los productos puedan ser competitivos. Y si no puede ser, entonces nosotros tenemos que hacerlo más barato. En esta especie de competición, de competitividad para vender más barato. Bueno, así va el sistema. Pero de pronto estos países van a generar una clase media importante. Dentro de 10, 12 años habrá 800 millones de personas en el mundo, de estos países que estoy diciendo, que tendrán un ingreso medio anual de 25, 26.000, 30.000 euros al año. Es una clase media. Calcular lo que pueden significar, pues, 2.000 euros, 2.000 y pico euros en España. Una clase media que de pronto dice que ellos también quieren tener un coche o dos, o no tienen derecho. Que ellos también quieren. Y entonces producen más barato, producen paro, pero no porque sean percios, es el sistema en las propias metrópolis y se encuentran con ese tremendo problema. Pero hay otro más. De pronto nos encontramos que somos 7.000 millones de habitantes del planeta Tierra. Pero acerquémonos un momento. Alemania y Sudán, Etiopía, perdón, tienen casi la misma población. 70 y tantos millones de habitantes. Dentro de 20 años, Alemania tendrá 40 y tantos y Etiopía 170. Y todos con menos de 35 años. ¿Quién para eso? ¿Quién para eso? ¿Que los bombardeamos? Sí. Sí, sí, ahí está. La guerra ha sido siempre una salida económica por parte del poderoso. Lo que ocurre es que incluso la guerra en estos momentos tiene una dificultad. La guerra era posible cuando se utilizaba el fuego normal, pero ahora hay una cosa que se llama bomba atómica, que tienen tal poder destructivo que ya esa salida es puñetera. Tengo el riesgo de aquel que yo golpee, me dé otro guantazo, y entonces mis metrópolis, mis ciudades, que nunca se han visto bombardeadas, pueden ser bombardeadas. Y comienza esa contradanza de cómo voy entrando, cómo voy apartando libertades, cómo voy en ayuda de los libios matando a su jefe de Estado, es por el petróleo, pero qué buenos somos que invadimos Libia, una operación espantosa, criminal, suicida y miserable, pero nosotros hay que ver qué malo era el Gaddafi, que hasta hace poco tiempo le daba dinero a Sarkozy, llegaba a España y le ha recibido en la jaima que se había montado. En este discurso de la incongruencia, de la locura, del despiste mayúsculo, de la solemne tontería, estamos inmersos en nuestro país. Que hay muchas gentes y muchos colectivos que luchan, pues claro que sí, pero la inmensa mayoría todavía no ha despertado. Y mi pregunta es, ¿hasta cuándo? Porque, ¿en qué consiste despertar? Mañana salir a la calle de manera incontrolada, romper un escaparate y demás, pues la policía lo averigua en un santiamén. Tomar la calle no es eso. Tomar la calle es salir a la calle, pero con ideas en la cabeza. Con ideas que se empiezan a discutir a ras de tierra. Y después pondré el ejemplo, la propuesta. Con ideas que la gente asume. Con ideas que van de boca a oreja. Que corren y que, como corren las noticias en Internet. Como corren las noticias en el Twitter, en el Facebook, es decir, van creando una especie de relación de conciencia social, de compartición de datos que crea una malla que facilita esa lucha. Porque si alguien piensa que un político o que un partido político a palo seco va a resolver la crisis, no es así. No tiene solución. Si alguien piensa que un economista brillante nos llega a la pizarra y nos hace unas fórmulas magistrales, esta es la solución de la crisis, no hay solución. ¿Y por qué digo que no hay solución? Muy fácil. En los meses de mayo y junio, la banca española tiene que devolver 200.000 millones de euros. ¿A quién?
al Banco Central Europeo, a los bancos alemanes. Porque cuando la gente iba a España a pedir un préstamo, cuando el ladrillo, los bancos españoles no tenían tanto dinero para prestar, se lo pedían a otros bancos. Esto es una especie de rueda infernal. Y no tiene dinero. Y si no tiene dinero para devolverlo, le dan una paña o cerramos el kiosco. Pero hay más. Nuestro país en estos momentos debe 3 billones de euros. Dicho B, de burro. 3 billones. ¿Y de dónde salen estos 3 billones? Pues vamos a desmontar otra mentira que circula. Quien menos debe es el Estado. Resulta que el Estado, que tiene 3 administraciones, la central, vamos, la que dirige don Mariano Rajoy, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que es la local, deben. Pero ¿saben ustedes quién más debe? Las familias, la banca y las empresas. Sin embargo, toda la deuda es a los ayuntamientos. El último informe del gobierno cara a los españoles dice: el déficit ha aumentado por culpa de las autonomías. Puede ser verdad. Pero cuando uno pilla el documento y se lo facilitan como a mí me lo dieron el otro día en Bilbao, el compañero Joaquín Arriola, economista de prestigio, toma, que lo he sacado, no me dijo, empiezo a estudiar, me encuentro que el mismo gobierno que le dice a los españoles que el déficit es por culpa de las autonomías, le dice a Europa que la culpa es que no ha tenido ingresos. Un doble discurso. Para España la culpa son de las autonomías, para Europa la culpa es que ha bajado la actividad económica, claro. Si baja la actividad económica porque hay gente con más paro que no compra y más parado, automáticamente los ingresos del Estado se reducen. Y ese es el déficit. No le echan la culpa a la autonomía. ¿Pero por qué le echan la culpa a la autonomía? El capote para invertir. Y se investe. Yo no digo que en la autonomía hay que arreglar muchas cosas. Soy el primero. Austeridad, rigor, capacidad. Las elecciones las justas, no demasiadas, justas. ¿Y qué ocurre con eso? Que alguien tiene que llevarse la responsabilidad. Y como hay un sentimiento cultivado sobre las autonomías o sobre los ayuntamientos, que también tienen que prolongar muchas cosas, automáticamente la gente entra en el trapo. Pero el informe que da el gobierno a la Unión Europea dice otra cosa distinta. Tenemos más déficit porque no tenemos ingresos. Esta se calla a la opinión pública. No lo tengo aquí, pero me traje incluso la nota del internet donde podía entrar a verlo. Son 300 y pico páginas que conviene leer, si no en un día en 20. Porque vean ustedes cuál es el lenguaje del gobierno cara a Europa y lo distinto que es el lenguaje del gobierno cara a la opinión pública. Pues bien, ante esta deuda inmensa de 3 billones de euros, no se pueden pagar, ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni en el siglo 48. No se puede pagar, salvo que en este momento pongamos a los funcionarios en la calle, acabemos con las escuelas, endeudemos el país, entonces sí. Pero si ese es el camino se va. Repito, la deuda no se puede pagar, es impagable. No saben cómo salir de esa situación. Y en eso estamos. Por eso, el discurso de Hollande diciendo vamos a luchar contra esto da un poco de aire de esperanza, pero cuidado cómo es interpretado en España. Dice el señor Rajoy refiriéndose a la señora Merkel. La señora Merkel ha autorizado, porque ella la que autoriza. Es que la verdad, yo como español me gustaría elegir a la Merkel, ¿o no? Porque realmente es mi jefe de Estado, mi jefe de gobierno, la señora Merkel, es la que manda. Este no manda, manda lo que dice la otra, yo quiero votar para elegirla o no elegirla. Dice la señora Merkel que se abre un aspecto porque vamos a hablar de crecimiento económico. Ah, ya está, hemos encontrado la varita mágica. Hay que crecer. ¿En dónde? En el ladrillo, en la siderurgia, en la minería, en la pesca, en la agricultura, en la investigación. ¿En qué? Hay que crecer. Bueno, ¿cómo? Nunca lo dirán. Pero es porque no lo saben. ¿Saben ustedes mi experiencia cuando yo he tenido ruedas de prensa, debates que tengo bastantes con representantes de empresarios
que algunos me hacen así con la cabeza y me dan razón, por lo siguiente. Señores empresarios, vamos. Ustedes dicen que la culpa la tienen las estructuras laborales y demás. Bueno, vamos a ver. A partir de mañana, los trabajadores despedidos, fuera, sin indemnización. Y el que hable más, que no trabaje nunca. Ustedes, seguridad social, ni un duro. Fuera de eso. Ustedes quieren subvenciones, ahí van, subvenciones. ¿Ya lo tienen todo? ¿Sí? Bueno, díganme, ¿en qué van a invertir? No lo saben. No lo saben. ¿A dónde van ustedes a competir? ¿En aeronáutica? Es posible. Tenemos buenas instalaciones en algunos sitios, entre ellos Sevilla, pero para producir ¿cuántos aviones? ¿Para cuántos países? ¿En qué van a invertir? No lo saben. Porque estuvieron durante mucho tiempo acostumbrados al ladrillo. Así están los campos de España, llenos de chalés totalmente vacíos. Y ya no saben hacer otra cosa. Y si algunos saben hacer otra cosa, porque hay industrias punteras en nuestro país, necesitan un tiempo y necesitan investigación. Y han recortado la investigación. No hay, por tanto, porvenir. Pero claro, mientras yo diga que la culpa la tienen, que los trabajadores tienen un mercado laboral rígido, ya tengo el cordero divino sobre el que deposito los pecados y la gente aplaude porque hemos matado al chivo expiatorio. Y así no hay perspectiva. Pero hay más. Ante esta situación en la que las propias empresas confiesan cuando hablan que no ven perspectiva de intercambio económico, se refugian siempre en el mercado laboral, la austeridad, que es una hermosa palabra, la austeridad. Esto está hablando de recortes, cuando la palabra austeridad es otra cosa, que yo me apunto a la palabra austeridad. Estos son recortes que es distinto. Y así van entreteniendo a la población. Un partido de fútbol hoy, un chisme mañana, y el grueso, ese grueso que decide la política de los pueblos, permanece anonadado, asustado, y yo no entiendo. Están en riesgo su forma de vida. Chamizo, el defensor del pueblo andaluz, que es sacerdote, produjo, lo digo sacerdote para que asegurar más lo que voy a decir, un informe al Parlamento andaluz, demoledor. Los asilos están viendo que su población de ancianos es sacada y llevada a la familia. Un rapto súbito de amor hacia los abuelos, no. En miles de hogares andaluces, el abuelo y la abuela, su ínfima pensión es el único dinero que entra. Claro, ya está todo explicado. El abuelito ahora lo cuidan lo mismo, como que no, porque realmente son los 500, 400, 600 euros, 700 euros los únicos que garantizan que hay un ingreso en la casa. Si esta es la perspectiva, ya lo tenemos todo claro. Si el anciano es la perspectiva, adiós juventud. Porque claro, no tenéis futuro. Hace muchos años, Felipe González quiso saber la opinión de cuál era el horizonte que había del mercado de trabajo en España y se lo encargó a James Petras, catedrático de estructuras sociales en la Universidad de Harvard. Vino James Petras, que por cierto es un militante anarquista, es un hombre muy curioso, es un catedrático de prestigio, escribe muchos libros, y lo veis con una boinilla, parece, pero es un tío listísimo. Y se hizo cargo del trabajo, se trajo a todo su equipo de economistas, se instaló entre Madrid y Barcelona, y al cabo de 2 años y pico le planteó en la Moncloa a don Felipe González: toma usted, este es mi estudio. Don Felipe González leyó, y cuando leyó dijo, que le paguen a este hombre lo que le deben y que se vaya a Norteamérica. Yo tengo el estudio, porque él, que es relativamente amigo mío, me lo dejó. Hay una frase que se ha repetido y nadie sabe que tiene su origen en él. Dice James Petras, que hablando del año 93-94, vamos a estar ya mismo ante la primera generación que va a vivir peor que su padre. Demoledor. ¿Y ya llegó? Ya llegó. Ya llegó, ya está aquí. ¿Tú qué vas? ¿Tú qué vas? Va contra corriente.